Bien, la clase anterior, ayer les mencioné qué es lo que deben de poner en el formato de la página número 3, esto que está aquí en rojo. Antes de resolver un problema, ya pueden poner esto en el formato. Esto es en el formato de la página 3 y esto que está en rojo en el formato de la página 4. Ayer ya se los mencioné eso. Bien. Y ahora vamos a empezar el ejemplo. El ejemplo 2 dice un vacuómetro de tubo Bourdon instalado en un recipiente. ¿Qué formato voy a utilizar para el ejemplo? El 4. El de la página 4. En cambio, ustedes dice un manómetro de tubo Bourdon instalado en un ducto. ¿Qué formato van a utilizar para esa tarea? El de la 3. El de la página 3. Espero que haya quedado claro. Bien, entonces, para empezar el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, aquí ya está hecho el planteamiento. Lo primero que tenemos que poner es, como título, ejemplo 1.2, mayúsculas y subrayado. Ustedes deben de poner tarea 1.2, también mayúsculas y subrayado. Respeten mayúsculas y minúsculas correctamente. El problema dice, un vacuómetro de tubo Bourdon instalado en un recipiente tiene una lectura de 6.5 metros de columna de agua. La lectura es lo que indica la aguja indicadora, valga la redundancia, lo que indica la aguja indicadora en el tubo Bourdon. Y en este caso, significa que la escala del tubo Bourdon es de metros de columna de agua. Metros de columna de agua. Por lo tanto, lo escribimos así. Aquí arriba, de donde está el tubo Bourdon, escribimos manómetro de tubo Bourdon, vacuómetro de tubo Bourdon, y por ser vacuómetro, por ser una columna de agua, escribimos columna de vacío. Columna de vacío, 6.5 metros de agua, y escribimos la densidad del agua que tenemos que utilizar. A continuación dice, un barómetro de la localidad tiene una columna de 697 milímetros de mercurio. El dato anterior fue el dato del tubo Bourdon. Ahora tenemos el dato del barómetro. Por lo tanto, escribimos ese dato aquí. 697 milímetros de mercurio es la columna del barómetro, pero tenemos que pasarlo a metros de mercurio, como se debe utilizar. 0.697 metros de mercurio. El dato del vacuómetro ya está en metros. Si el dato hubiera estado en centímetros, tendríamos que convertirlo a metros, porque se debe utilizar en metros. Así como lo he hecho aquí para la columna del barómetro. A continuación dice, determinar, inciso A, la presión del aire atmosférico en la localidad. Es decir, es la presión atmosférica. La presión atmosférica. Inciso B, la presión del fluido confinado en el recipiente. ¿Y cómo le llamamos a la presión del fluido confinado en el recipiente? Presión absoluta. Presión absoluta. Por lo tanto, eso lo escribimos aquí. Determinar, inciso A, presión atmosférica, inciso B, presión absoluta.
respetando margen y sangría. Deben usar correctamente margen y sangría. Obligatorio en las tareas. Y en el examen inclusive también va a ser obligatorio. Bien, ese es todo el planteamiento del problema. Lo que puse aquí en rojo es lo que he puesto de acuerdo al enunciado. Es el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema equivale al enunciado. Para eso es ese dibujo, para poder entender el problema mejor sin tener que volver a leer el enunciado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, todo bien, No, profe. profesor. En su tarea, en lugar de bacómetro, ustedes tienen manómetro. Y la lectura es de 34.5 centímetros de columna de mercurio. Columna de mercurio. Mientras que en el ejemplo es columna de agua, ustedes tienen columna de mercurio. Entonces, tienen manómetro en lugar de bacómetro y tienen columna de mercurio en lugar de columna de agua. Esa es la diferencia entre la tarea y el ejemplo. No esperen un problema exactamente igual. Así que tienen que pensar y no cometer errores para interpretar correctamente el problema. Para el barómetro siempre es igual. El dato del barómetro siempre es una columna de mercurio. Siempre. Y lo que se va a determinar siempre es lo mismo, la presión atmosférica y la presión absoluta. Bien, empezamos la solución del problema. Para empezar, igual como en el primer ejemplo, empezamos por el barómetro y escribimos barómetro de mercurio. Y para calcular la presión atmosférica, usamos la ecuación del barómetro, que es esta. Presión atmosférica es igual a la columna del barómetro por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Sustituimos la columna del barómetro en metros. Siempre se debe utilizar en metros. Si se sustituye en centímetros o en milímetros, si sustituyo milímetros, sería un grave error. El resultado estaría incorrecto. Tiene que sustituirse en metros. 0.697, la densidad del líquido del mercurio 13.590 y la aceleración de gravedad 9.81. Resulta 92.923 newton sobre metro cuadrado. Y lo pasamos a bar. De hecho, si el resultado lo deja de newton sobre metro cuadrado nada más, lo acepto porque es correcto. Pero por costumbre es mejor pasarlo a bar. Para pasarlo a bar, recuerden la equivalencia es 10 a la menos 5. Es decir, hay que quitarle 5 cifras. Y en este caso queda redondeado con 2 decimales 0.93 bar. Esa es la respuesta del inciso A y es obligatorio poner el inciso A en el renglón donde está la respuesta. Pero al igual que en el primer ejemplo, la presión atmosférica también se puede calcular de otra forma. En lugar de usar esta ecuación, lo podemos calcular por equivalencia. En el primer ejemplo les expliqué lo siguiente y les vuelvo a recordar. Se utilizan esto que vimos en los apuntes, que son los valores al nivel del mar. La columna del barómetro al nivel del mar son 760 milímetros de mercurio o bien 10.33 metros de agua. Y la presión atmosférica al nivel del mar es 1.013 bar. Estos valores del nivel del mar se utilizan como equivalencia. Y en el primer ejemplo se los expliqué así.
Aquí está la equivalencia, 76 centímetros de mercurio, equivale a 10.33 metros de agua y equivale a 1.013 bar. En el primer ejemplo teníamos 68.4 centímetros de mercurio. La pregunta es, ¿a cuánto equivale en metros de agua y a cuánto equivale en bar? Es como una regla de 3, prácticamente. Y aquí está la forma en que se escribe 68.4 centímetros de mercurio se multiplica por, primero lo voy a convertir a metros de agua para calcular este valor. Entonces se multiplica por 10.33 metros de agua y se divide entre 76 centímetros de mercurio. Se elimina centímetros de mercurio y nos quedan metros de agua. Y ahora voy a calcular, voy a convertir 68.4 centímetros de mercurio a bar. Para eso entonces, 68.4 centímetros de mercurio, lo multiplico por 1.013 bar y lo divido entre 76 centímetros de mercurio. Se elimina centímetros de mercurio y quedan bar, 0.91 bar. Esto ya se los había explicado en el primer ejemplo, lo repito por si no lo recuerdan y es necesario que se lo aprendan. De hecho, así deben haberlo hecho en su primera tarea. Entonces, regresando a este segundo ejemplo, si para la equivalencia puedo usarlo en milímetros de mercurio o puedo usarlo en metros de mercurio. Para la equivalencia puedo usarlo en cualquier unidad. Para la ecuación siempre se tiene que usar en metros, pero para la equivalencia puede ser centímetros, milímetros o metros, no importa. 697 milímetros de mercurio, multiplico por 1.013 bar y divido entre 760 milímetros de mercurio. 760. Es decir, en lugar de centímetros, lo estoy usando en milímetros. 760. Se eliminan milímetros de mercurio y acostúmbrense a poner esta rayita así inclinada para decir que se eliminan estas unidades, milímetros de mercurio. No necesito poner doble rayita, una rayita para milímetros y una rayita para mercurio. Una sola rayita para todo, milímetros de mercurio. Para decir milímetros de mercurio se elimina con estos milímetros de mercurio. Y nos quedan bar. Y el resultado es 0.93 bar, que es el mismo que calculamos acá. Pero aquí ya lo calculamos directamente en bar. Ya no lo calculamos en newton sobre metro cuadrado como en la ecuación, directamente en bar. Cuando lo calculen por equivalencia, usen su calculadora, no le pongan aquí el resultado, el mismo que ya calcularon acá, no se lo pongan directamente. No lo den por hecho de que debe ser el mismo resultado. Verifíquenlo con su calculadora. Que no les dé flojera verificarlo con su calculadora. Hacer la operación con su calculadora para obtener el resultado que da esta operación. Bien. Esa es la presión atmosférica calculada de las dos formas, por ecuación o por equivalencia. Les recuerdo que cuando se sustituye en una ecuación no necesitan sustituir decimales. No quiero que sustituyan decimales, pero por equivalencia sí se tienen que poner decimales para poder indicar qué unidades se eliminan y qué unidades quedan. Aquí sí es obligatorio poner decimales. Perdón, aquí sí es obligatorio poner unidades, pero en la ecuación no sustituyan unidades. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ok. Bien, ya tenemos el inciso A, la presión atmosférica.
Y siempre se tiene que empezar por la presión atmosférica, porque para calcular la presión absoluta se necesita la presión atmosférica. Para calcular la presión absoluta, pues ahora pasamos al recipiente, al medidor que tenemos en este ejemplo, que es un vacuómetro de tubo Bourdon. En este caso, es un vacuómetro calibrado en columna de vacío. Tenemos que convertir esta columna de vacío a presión de vacío, que por cierto, no abrí el archivo, déjenme abrirlo. Lo mismo que ya habíamos visto. Déjenme ponerlo. Lo que habíamos visto acá. En este caso es un vacuómetro. En el ejemplo tenemos que calibrado en columna de agua. Entonces equivale a este ejercicio que habíamos visto. Un vacuómetro de tubo Bourdon calibrado en columna de agua. Y precisamente así como está escrito esto aquí, así es como lo he escrito aquí en el ejemplo. Vean, exactamente igual. ¿Queda claro eso? Entonces, la lectura del vacuómetro hay que convertirla a presión de vacío, así como lo hicimos aquí. Por cierto, aprovecho aquí para decirles lo siguiente. Recuerden que les había dicho que no deben escribir hacia abajo. Se debe escribir hacia la derecha, así como está escrito aquí, hacia la derecha, no hacia abajo. Se los mencioné en el ejemplo 1, o sea, aquí se debe escribir así, no así, hacia abajo. Pero si entonces me dicen, ¿y por qué aquí sí lo escribí hacia abajo? La respuesta es muy simple. ¿Por qué lo escribí aquí hacia abajo? Y no hacia la derecha. Para que los datos no Por se el espacio. amontonaran con los otros manómetros. Así Bueno, es. vacuómetros. Por cuestión de espacio, porque acá tenía que poner lo del otro medidor. Entonces, por cuestión de espacio, aquí sí lo puse hacia abajo. Aquí sí se justifica ponerlo hacia abajo. Pero en un problema, si tenemos libre todo hacia la derecha, ¿por qué escribir hacia abajo si se puede escribir hacia la derecha? Y lo lógico es escribir hacia la derecha. Todo lo que se pueda escribir hacia la derecha. Cuando ya no hay espacio hacia la derecha, entonces sí se brinca de renglón. Si escriben a mano muy espaciado y no alcanza a caber todo esto en el renglón, entonces, por ejemplo, si 0.93 bar no cabe en ese renglón, entonces lo escribirían así. Así lo escribirían, poniendo el signo igual alineado a este de arriba. Cuando ya no cabe en el renglón, pero si cabe, hay que ponerlo en ese mismo renglón. No se justifica brincar de renglón si todavía hay espacio en el renglón. Espero que quede claro eso. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, así como lo hicimos en este ejercicio, la columna de vacío la vamos a convertir a presión de vacío con esa ecuación. Es la ecuación del tubo U, del vacuómetro de tubo U. Aunque en este caso es un vacuómetro de tubo Bourdon, pero es equivalente a un vacuómetro de tubo U. Por lo tanto,
escribimos vacuómetro de tubo Bourdon. Pegado al margen. Repito, hay que usar margen y sangría correctamente. Vacuómetro de tubo Bourdon. Y hacemos lo que acabo de mencionar. Vamos a convertir esta columna de vacío, la vamos a convertir a presión de vacío, usando la ecuación del vacuómetro de tubo U. Esta es la ecuación. Presión de vacío es igual a columna de vacío por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. La columna del vacuómetro, la lectura es de 6.5 metros de agua. 6.5 metros de agua. Multiplicamos por la densidad del agua, 1000, y la aceleración de gravedad, 9.81. El resultado son 63.765 newtons sobre metro cuadrado. Y lo convertimos a bar. Con 2 decimales. Y también, aquí también redondeé y queda 0.64. Porque el siguiente decimal es mayor de 5. Cuando el siguiente decimal es 5 o mayor de 5, hay que redondear. Aprendan, acostúmbrense a redondear. Si el siguiente decimal hubiera sido menos de 5, por ejemplo así, entonces no necesito redondear. Hubiera sido 0.63. Solamente se redondea cuando sea 5 o mayor de 5. Bien, ya tenemos la presión de vacío. Pero, al igual que la presión atmosférica, hemos calculado la presión de vacío usando ecuación. Pero también lo podemos calcular usando equivalencia, como lo hice para la presión atmosférica. Y lo vamos a hacer también de las dos formas. Y aquí está. 6.5 metros de agua. Por lo tanto, multiplico por 1.013 bar y divido entre 10.33 metros de agua. Se elimina metros de agua y quedan bar. De hecho, esta equivalencia es la que deben haber usado ustedes en su primera tarea. Y el resultado es 0.64 bar, exactamente el mismo calculado con la ecuación. Obligatorio calcularlo por las dos formas, por ecuación y por equivalencia. Obligatorio, repito. Ya que tenemos la presión de vacío, ahora sí ya podemos calcular la presión absoluta. ¿Cómo se calcula la presión absoluta? Ya cerré los apuntes. Sería presión atmosférica menos presión de vacío. Así es. Bueno, ya había cerrado los apuntes, pero que de hecho así deben de haberla calculado ustedes en su primera tarea, ¿no es así? Sí. Y aquí está, por si no lo recuerdan, aquí están los apuntes. Cuando es una presión manométrica, se suma a la atmosférica para calcular la absoluta. Cuando es una presión de vacío, se resta a la atmosférica para calcular la presión absoluta. Así que esta es la que debo de utilizar para calcular la presión absoluta. Por lo tanto, aquí está la ecuación. Pongo la ecuación, hay que escribirlo completo. La ecuación, la sustitución y el resultado. Si no ponen la sustitución o no ponen la ecuación y nada más la sustitución y el resultado, lo considero incompleto. Se debe escribir completo la ecuación, la sustitución, el resultado.
Esa es la ecuación, presión absoluta igual a presión atmosférica menos presión de vacío. Sustituimos la presión atmosférica 0.93 menos la presión de vacío 0.64. Y queda una presión absoluta de 0.29 bar. Esa es la presión absoluta que se pide en el inciso B. Esa es la presión del fluido confinado en el recipiente. La presión del fluido confinado no es la presión de vacío. Si ponen aquí el inciso B en la presión de vacío, es un error, porque la respuesta del inciso B no es la presión de vacío, es la presión absoluta, que es muy diferente. La presión real del fluido confinado. 0.29 bar. Cuando se tiene una presión de vacío, significa que la absoluta es menor que la atmosférica. Y aquí lo podemos ver. La absoluta vale 0.29, la atmosférica vale 0.93. La absoluta es menor que la atmosférica. Cuando se tiene una presión manométrica, significa que la presión absoluta es mayor que la atmosférica. Hay que recordar esos detalles. Bien, con eso queda completo el problema. Esa es todo la solución del problema. Así de simple. Son problemas muy sencillos, pero es importante que lo entiendan. Entender. Deben aprender a entender los problemas. No a imitar sin entender, que es muy diferente. Bien. Recuerden que ustedes en su tarea, en su segunda tarea, en lugar de bacómetro, tienen manómetro. Entonces ustedes deben de poner aquí columna manométrica o columna del manómetro. Y ustedes tienen, en lugar de agua, mercurio. Entonces deben de poner la densidad del mercurio. Y cuando usen la equivalencia, entonces tienen que usar la equivalencia en mercurio. Y en lugar de presión de vacío, tienen que sumar la presión manométrica para calcular la absoluta. Prácticamente ya les dije qué es lo que tienen que hacer. Así de simples son los problemas de esta unidad, los problemas de presiones. Esto es muy simple, pero no se imaginan qué importante es que entiendan el concepto de presiones, lo que es una presión atmosférica y lo que es una presión de vacío. Y además, lo que es lo que es presión atmosférica, lo que es presión de vacío y además lo que es presión de vacío, otra vez me equivoqué. Vuelvo a repetir. Presión atmosférica, presión absoluta, pero también lo que significa presión de vacío o presión manométrica. Es muy importante que entiendan los conceptos de las presiones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Bien, con eso queda terminado el segundo ejemplo y por lo tanto, para mañana me envían su segunda tarea, a más tardar antes de iniciar la clase. Tareas que reciba después de iniciada la clase, no, las tareas que me lleguen a mi correo después de iniciada la clase, no las voy a recibir. Entonces, para mañana, su segunda tarea. Recuerden que deben usar el archivo de la tarea 1-2. Les envié un archivo para cada tarea. Y deben usar el formato de dibujo correctamente.
Les recuerdo, no acepto el ahí se va. Quiero tareas de ingeniería, no tareas de primaria, ni de secundaria, ni de preparatoria. De ingeniería. Bien hechas, bien escritas. Bien. Y a continuación vamos a empezar el tercer ejemplo. El tercer ejemplo también es presiones. Perdón, acá es. También es de presiones. Y ahora dice un manómetro de tubo Bourdon instalado en un ducto. ¿Cuál formato voy a utilizar entonces para este tercer ejemplo? La hoja 3. El de la 3. El que ustedes van a usar para su segunda tarea, ahora lo voy a usar yo para el tercer ejemplo. En cambio, en su tercera tarea, dice un vacuómetro de tubo Bourdon instalado en un recipiente. ¿Cuál van a usar ustedes aquí? De la 4. El de la 4, el que yo usé para el segundo ejemplo. Simplemente está al revés. Y al revés también. En el segundo ejemplo fue vacuómetro de tubo Bourdon. En el tercer ejemplo ahora va a ser manómetro de tubo Bourdon. En cambio ustedes al revés. La segunda tarea, manómetro de tubo Bourdon. Y la tercera tarea, vacuómetro de tubo Bourdon. Al revés. Bien, entonces voy a usar el formato de un tubo Bourdon en un ducto. Y es este, el del... Bueno, acá ya, en lugar de poner, aquí ya no aparece como está el formato porque yo lo pongo de esta forma para mí. Lo primero que hay que hacer es poner como título ejemplo 1.3. Ejemplo 1.3. Para ustedes sería la tarea 1.3. Y leemos los datos del ejemplo. Dice, un manómetro de tubo Bourdon instalado en un ducto tiene una lectura de 25.5 bar. La lectura es en bar. Manómetro con una lectura de en bar. Es decir, es equivalente a este ejercicio. Un manómetro de tubo Bourdon en bar. Por lo tanto, la lectura ya es presión manométrica. Es equivalente a este ejercicio. El ejemplo pasado fue equivalente a este. Su segunda tarea es equivalente. Su segunda tarea va a ser equivalente a este. Porque su segunda tarea es manómetro de tubo Bourdon con una columna, con la lectura en columna de mercurio. Su segunda tarea, repito, es tubo Bourdon con columna de mercurio. Mientras que el segundo ejemplo fue tubo Bourdon con columna de agua. Piénselo de esta forma. Cuando resuelvan una tarea, piensen a cuál de estos dibujos equivale. Bien, entonces, el tercer ejemplo equivale a este. Manómetro de tubo Bourdon y la lectura ya es bar. Y ustedes dicen, un vacúometro de tubo Bourdon instalado en un recipiente tiene una lectura de 0.56 bar. También ustedes, la lectura ya es en bar, pero es vacuómetro. Por lo tanto, vacuómetro, ¿a cuál de estos tres equivale
Su tercera tarea, Al tercero. al tercero, es vacuómetro y ya está en base. Es decir, está calibrado en base. Por lo tanto, para ustedes ya va a ser presión de vacío. Para este tercer ejemplo, para mí va a ser presión manométrica. Para ustedes va a ser presión de vacío. Ya se lo estoy diciendo muy simple. Bien. Entonces, un manómetro de tubo Bourdon instalado en un ducto tiene una lectura de 25.5 bar. Lo escribimos aquí y aquí lo escribí de esta forma. Manómetro de tubo Bourdon, presión manométrica 25.5 bar. Similar como está escrito acá. Manómetro de tubo Bourdon, presión manométrica, aunque es un valor diferente, obviamente, pero así como está escrito aquí, así es como lo estoy escribiendo en este ejemplo. Manómetro de tubo Bourdon, presión manométrica 25.5 bar. Ese es el dato del tubo Bourdon. A continuación dice, un barómetro de la localidad tiene una columna de 71.3 centímetros de mercurio. En la lectura del barómetro, ahora está en centímetros de mercurio. No importa, puede estar en centímetros o en milímetros o en metros. Así lo escribimos como está el dato, 71.3 centímetros de mercurio, y también lo pasamos a metros de mercurio, 0.713 metros de mercurio. Siempre hay que ponerlo en metros, porque se debe utilizar en metros. Si se tiene centímetros o milímetros, siempre hay que pasarlo a metros. Bien, esos son los datos que tenemos para este ejemplo. El dato del manómetro y el dato del barómetro. Y finalmente, determinar, inciso A, la presión barométrica de la localidad. Ojo, presten atención. Muy a propósito, acá dice la presión atmosférica de la localidad. En el primer ejemplo, dice la presión atmosférica de la localidad. En el segundo ejemplo, dice la presión del aire atmosférico en la localidad. Es lo mismo, pero ahora dice la presión barométrica de la localidad. Es lo mismo, es muy común que en lugar de decir atmosférica, se puede decir barométrica. Pero aunque se diga presión barométrica, se debe escribir como presión atmosférica. Perdón. Acá lo escribimos como presión atmosférica, no lo escribimos como presión barométrica. Es una manera de decir presión barométrica, es una manera diferente de decir presión atmosférica. Recuerden, y repito, cuando se dice presión barométrica, es una manera de decir que es la presión atmosférica calculada con un barómetro. Presión atmosférica calculada con un barómetro. Inciso B, la presión del fluido que circula por el ducto. ¿Y cómo le llamamos a la presión del fluido que circula por el ducto? Absoluta. Presión absoluta. Ya lo habíamos visto, qué es lo que teníamos que escribir en el formato. Ya habíamos puesto fluido, presión absoluta. Esto es lo que vamos a calcular en el inciso B. Así que aquí está escrito lo que vamos a determinar. Obligatorio escribirlo correctamente así. No como ustedes se les ocurra, no a la y se va. Así, esa es la mejor manera de escribirlo. Bien, repito nuevamente, lo que puse en rojo
es lo que acabamos de ver del enunciado. Es lo que acabamos de leer del enunciado. Con eso ya está el planteamiento del problema. Ya no necesitamos volver a ver el enunciado. Este planteamiento con el dibujo es para entender el problema mejor, más claramente. Los datos que tenemos y lo que vamos a determinar. Bien, para empezar la solución del problema, empezamos igual que los dos ejemplos anteriores, por el barómetro de mercurio. Igual, escribimos barómetro de mercurio, siempre, todos los problemas es lo mismo, siempre se empieza por el barómetro y siempre es un barómetro de mercurio. No vamos a ver problemas con barómetro de agua, porque no es común usar barómetros de agua. Para calcular la presión atmosférica, primero usamos la ecuación. La columna del barómetro por la densidad del líquido por la aceleración de gravedad. Sustituimos en metros 0.713, la columna del barómetro, la densidad del líquido del mercurio 13.590, la aceleración de gravedad 9.81. El resultado es 95.056 newtons sobre metro cuadrado. Y lo pasamos a bar. Con 2 decimales queda 0.95. Aquí no tuve que redondear porque el siguiente decimal es 0. 0.95 bar. Pero también lo hacemos por equivalencia. Les recuerdo, este signo igual se pone alineado con el signo igual de arriba. Alineado. No se debe poner así pegado a la sangría. Algunos en su primera tarea lo pusieron alineado al signo igual este. Ah, no, perdón. Lo pusieron alineado al signo igual este de aquí. También es correcto, pero es mejor alinearlo a este para que no se piense que esto es parte de la ecuación también. No, esto no es parte de la ecuación. Esto es aparte de la ecuación. Por eso lo mejor es alineado al primer signo igual, a este. Lo puedo poner en centímetros de mercurio o en metros de mercurio, en cualquiera de las dos formas. Y en este caso, si lo tengo en centímetros de mercurio, perdón, ¿qué pasó? Oh. Lo tengo en centímetros de mercurio y así lo voy a poner. En la ecuación siempre se sustituye en metros, pero aquí lo puedo poner en centímetros o milímetros o metros, no importa. 71.3 centímetros de mercurio. La equivalencia es, multiplico por 1.013 bar y divido entre centímetros de mercurio, 76. Se elimina centímetros de mercurio y el resultado es 0.95 bar, el mismo calculado con la ecuación. Con eso queda completa la presión atmosférica por ecuación y por equivalencia. Y le ponemos el inciso A acá donde está la respuesta de la presión atmosférica. Bien. En este ejemplo, ya tenemos presión manométrica, la lectura del manómetro. Y si ya tenemos presión manométrica, no necesito hacer nada como esto, como lo hice en el segundo ejemplo. No necesito hacer nada de esto, porque ya tenemos presión manométrica. O bien, el primer ejemplo, más bien, donde, acá está. En el primer ejemplo, tuve que calcular presión manométrica, así.
Pero ahora ya tengo presión manométrica, ya lo único que tengo que hacer es esto, directamente. Así que este ejemplo es mucho más sencillo porque ya tenemos presión manométrica. No es una columna. Cuando es una columna hay que convertirlo a presión, pero en este caso ya es presión. Así que la solución es más simple ahora. Escribimos manómetro de tubo Bourdon porque es un manómetro. Manómetro de tubo Bourdon y escribimos la ecuación. Presión absoluta es igual atmosférica más manométrica. Y sustituimos. La atmosférica es 0.95, la manométrica 25.5, que por cierto, en este caso, la presión manométrica es mucho más grande que la atmosférica. 0.95 más 25.5 y resulta una presión absoluta de 26.45 bar. Y obviamente, por ser presión manométrica, la presión absoluta es mucho mayor que la atmosférica. Como la presión manométrica es muy grande, la presión absoluta es muy grande. Esa es la respuesta del inciso B, directamente ya es la presión absoluta. Les recuerdo no tengo abierto el archivo. Ah, sí. Les recuerdo esto. Cuando la presión manométrica es muy grande, entonces la presión absoluta es muy grande. Eso es lo que está sucediendo en este ejemplo, en este último ejemplo. Bien, eso es todo, jóvenes. Con eso queda terminado el ejemplo 3. Es más sencillo porque resultó más sencillo porque ya tenemos presión manométrica. Entonces, resultó más sencillo que el ejemplo anterior. Con eso queda completo el tercer ejemplo. Ustedes va a ser muy similar, nada más que ustedes es vacuómetro. Su tercera tarea va a ser vacuómetro y tienen presión de vacío. Entonces, simplemente para ustedes aquí va a ser menos presión de vacío. Así de simple. Así que con eso queda terminado el tercer ejemplo. Y por lo tanto, también ya pueden resolver su tercera tarea. Les puse las respuestas para que verifiquen que los resultados que obtengan sean iguales a estas respuestas. Si los resultados que obtienen varían un decimal, no importa. Tal vez es porque no redondearon. No importa, pero traten de redondear cuando sea necesario. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí?